En las entrañas del imperio más poderoso del mundo, Egipto se alzaba con sus pirámides como cicatrices eternas en la arena ardiente. Bajo su sombra, millones de hebreos sufrían en silencio. Encadenados no solo por el látigo, sino por la desesperanza. Eran esclavos, pero aún conservaban una promesa antigua como el mismo tiempo. La historia comienza con un llanto. El llanto de un niño. La cesta flotaba como una promesa viva, como si el destino mismo la empujara hacia su propósito. El faraón, cegado por el miedo a una revuelta, había ordenado la muerte de cada varón hebreo recién nacido. La sangre inocente teñía el Nilo y el pueblo gemía sin voz. Pero en medio de ese decreto de muerte, una madre valiente escondió a su hijo por 3 lunas, hasta que ya no pudo más, y lo colocó en una cesta de papiro, sellada con bray. Confiando en que el río, ese mismo río manchado de sangre, se convirtiera ahora en su salvación, la corriente llevó la pequeña embarcación entre juncos. Mientras cocodrilos acechaban bajo la superficie y aves carroñeras giraban en el cielo, y entonces, como si el universo contuviera la respiración, una figura aparece entre la bruma del río, la hija del faraón. Ella se detiene, mira la cesta, la abre, y el libertador de un pueblo esclavizado por siglos, el niño llora. Ella sonríe y decide salvarlo. Lo llamará Moisés. Porque de las aguas lo saqué, pero ni ella, ni el faraón, ni siquiera el mismo Moisés imaginaban que aquel niño sería el destructor de imperios. Aquel niño, marcado por Dios, crecería en palacios dorados, pero con el alma dividida. Y justo cuando parecía que el silencio del cielo sería eterno, un crimen cambiaría su destino para siempre. Creció rodeado de mármol, perfumes exóticos y banquetes infinitos. Educado por sabios egipcios, entrenado en estrategia militar. Moisés se convirtió en príncipe, pero cada vez que pasaba junto a los esclavos hebreos, algo en su interior ardía, una voz sin rostro, un fuego sin forma. Un eco que susurraba: «Ese es tu pueblo». Una tarde, mientras inspeccionaba las obras del faraón, vio algo que no pudo ignorar. Un capataz egipcio golpeaba sin piedad a un esclavo hebreo. El látigo descendía, una vez, otra vez, y otra más. Moisés sintió como algo profundo y ancestral despertaba. Dentro de él, el látigo descendió una vez más, y Moisés actuó. Lo golpeó, una vez, 2 veces, hasta que el capataz cayó, inerte, tragando polvo egipcio. El silencio fue absoluto. El príncipe se había convertido en un fugitivo. Temiendo la furia del faraón, Moisés huyó al desierto, donde el sol quema la piel y las noches congelan el alma. Atrás quedaban los palacios, la gloria, el poder. Ahora era solo un hombre sin identidad, un hombre sin patria. Pero el fuego en su alma no se había extinguido, solo esperaba el momento exacto para encenderse de nuevo. Durante años vagó por tierras áridas hasta llegar a Madián, donde halló refugio, amor y una nueva vida como pastor. Y fue en un monte solitario, una mañana cualquiera, cuando lo imposible sucedió. Una zarza ardía, pero no se consumía. Moisés se acercó. Sus pasos crujían sobre la arena. El aire se volvió espeso. Su corazón latía como un tambor de guerra. Entonces, la voz resonó, antigua, inquebrantable, divina. Moisés, Moisés. Él respondió temblando: «Jim aquí». La voz habló otra vez, y el destino del mundo cambió para siempre. «Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa». Moisés cayó de rodillas, el rostro cubierto por sus manos. No era un fuego normal. Era la misma presencia de Dios manifestada ante él, como una llama que no destruía, pero transformaba. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor y he descendido para liberarlos». ¿Sería él elegido? Moisés temblaba. ¿Él? Un asesino, un pastor errante, un fugitivo. Ve. Moisés. Tú sacarás a mi pueblo de Egipto, pero el corazón humano es lento para creer. Moisés titubeó. ¿Y quién soy yo para enfrentar al faraón? ¿Quién me creerá?
La voz respondió con un nombre que estremecería la eternidad: yo soy el que soy. Las palabras no eran simples. Eran como truenos que rompían la lógica, una identidad sin principio ni final. Y luego, Dios le dio señales: un bastón que se convertía en serpiente, una mano que se volvía leprosa y luego sana, y el poder de transformar el agua del Nilo en sangre. Las calles de su antigua casa ya no lo reconocían. Pero Moisés no era el mismo. Aún con miedo, Moisés obedeció. Regresó a Egipto acompañado de su hermano Aarón, que sería su voz ante el rey. Ya no era príncipe, ahora era profeta. Ahora hablaba con Dios, y frente al trono más temido del mundo, Moisés levantó su voz. Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo. El faraón rió. Su carcajada retumbó como un trueno seco. ¿Quién es ese Dios para que yo lo obedezca? Y el único Dios verdadero. Y así comenzó una guerra invisible entre un imperio de dioses falsos, una guerra que estallaría en tinieblas, sangre y fuego. Porque si el faraón no escuchaba la voz, escucharía las plagas. El faraón se endureció, se burló, se creyó invencible. Pero el Dios de Moisés no juega. Él advierte y luego actúa. Entonces vino la primera señal: el Nilo, el símbolo de vida, riqueza y poder, se volvió rojo como la sangre. Los peces murieron. El agua hedía. Egipto entera se estremeció. Pero el faraón endureció su corazón. La segunda plaga: ranas. Miles, millones de ellas. En los ríos, las casas, las camas. El faraón pidió que se fueran, y cuando se fueron, volvió a mentir. Luego vinieron los piojos, después las moscas, y luego la peste mató al ganado. Una tras otra, las plagas golpeaban a Egipto como martillazos sobre piedra, cada una más severa, más humillante, doblegado por un Dios invisible. El imperio más grande del mundo, aún así, el faraón no cedía. Entonces vino una lluvia de fuego. Granizo mezclado con llamas cayó del cielo y destrozó los campos. Después, una nube de langostas devoró todo lo que aún quedaba en pie. Egipto se quebraba. Sus dioses no respondían. Sus magos ya no podían imitar a Moisés. Los altos del imperio comenzaban a temblar. Pero el faraón se negaba a caer. Entonces, la penúltima plaga oscureció los cielos. Una sombra total cubrió la tierra durante 3 días. No era simple falta de luz, era la ausencia de Dios sobre un imperio que lo desafió. Y en medio de esa oscuridad, una advertencia, una última oportunidad. Moisés se paró una vez más frente al faraón, su mirada firme como el acero, y pronunció una sentencia que haría temblar los siglos. Si no dejas ir a mi pueblo, la muerte visitará a cada primogénito de Egipto. El silencio cayó como una tumba. Y el faraón, lleno de furia, gritó: «Apártate de mi presencia. No vuelvas a verme jamás». Moisés no se inmutó. Solo dijo: «Así será. No volveré a ver tu rostro». En la medianoche de aquel día, la muerte desató sus alas. La luna no brilló esa noche, ni los búhos cantaron, ni los perros ladraron. Una quietud antinatural envolvía a Egipto como si el mundo esperara un veredicto. Los hebreos, encerrados en sus casas, obedecieron las instrucciones que Dios había dado a Moisés: matar un cordero sin mancha, pintar los marcos de sus puertas con su sangre, comerlo con pan sin levadura y estar vestidos, listos para partir. Porque esa noche no se trataba solo de obedecer, se trataba de vivir o morir. A la medianoche exacta, cuando la última vela se apagó, el ángel de la muerte descendió sobre Egipto. Un suspiro, luego un grito. Después Miles. Desde la choza más humilde hasta el palacio dorado. Todos los primogénitos murieron, hijos, padres, herederos, incluyendo al hijo del faraón. El rey más poderoso de la tierra cayó de rodillas, desgarrado por el dolor. Su lamento fue el de un imperio entero. No podía luchar contra esto. No podía desafiar más a ese Dios. Con el rostro bañado en lágrimas, llamó a Moisés por última vez: «Vete, tú y tu pueblo, salid de Egipto, y bendecidme también a mí».
Así, tras más de 400 años de esclavitud, los hebreos salieron libres. No como fugitivos, sino como un ejército guiado por lo eterno. Las manos de los egipcios, antes llenas de látigos, ahora les entregaban oro, plata y vestiduras. Era el éxodo, un éxodo de esperanza, promesa y destino. Caminaban con paso firme, pero no sabían lo que vendría después. Porque mientras el pueblo cantaba, la furia del faraón aún no había dicho su última palabra. El pueblo avanzaba por el desierto, guiado por lo sobrenatural, una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Dios iba delante de ellos. Pero en los pasillos del palacio egipcio algo se quebraba. El faraón, humillado y devastado, se sentó en su trono y el silencio lo envenenó. ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado ir a nuestros esclavos. La ira nubló su juicio. El luto se volvió odio. Ordenó que se prepararan los carros de guerra. 600 de los mejores. El ejército más temido del mundo cabalgó tras ellos como un huracán de muerte. Los hebreos acampaban cerca del mar sin saber que la trampa estaba tendida. Frente a ellos, un muro de agua. Detrás de ellos, un ejército que no conocía piedad. Y entonces, lo inevitable. El polvo de los caballos egipcios apareció en el horizonte. Las espadas relucían al sol. El miedo se esparció como veneno. El pueblo gritó: ¿Nos sacaste de Egipto para morir aquí? Mejor hubiéramos sido esclavos que cadáveres en el desierto. Pero Moisés, con el mar delante y la muerte detrás, se levantó con el rostro firme. No teman. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Levantó su bastón, el viento se detuvo, el cielo se partió, y entonces el mar comenzó a abrirse, las aguas se separaron como cortinas de cristal líquido, el suelo se volvió seco, un camino se abrió. Donde antes solo había desesperación, el pueblo cruzó. Cada paso era un acto de fe, cada metro una victoria contra lo imposible. Pero los egipcios no se detendrían. Entraron también al lecho del mar, sin saber que el juicio los seguía muy de cerca. El pueblo cruzaba entre dos muros de agua, con el corazón latiendo como tambores de guerra. A la izquierda, el abismo. A la derecha, otro más. Y detrás, el estruendo de carros de guerra, gritos, relinchos. Los egipcios venían con furia. Pero entonces algo cambió. Las ruedas de sus carros comenzaron a fallar. El suelo, antes firme, se volvió barro. La columna de fuego descendió detrás del pueblo, bloqueando el paso de los soldados. Dios no solo abría caminos, también cerraba los del enemigo. Cuando el último hebreo pisó la otra orilla, Moisés volvió a levantar su mano. Y entonces el mar rugió. Las aguas colapsaron como un monstruo despertado. El rugido fue tan fuerte que partió el aire. Los carros, los caballos, los gritos desaparecieron. El ejército más temido de la tierra fue tragado en un instante. El pueblo hebreo, temblando, miró hacia atrás y vio los cuerpos de sus opresores flotando sobre las aguas. La amenaza se había acabado, no por fuerza humana, sino por el brazo extendido del Altísimo. Y entonces, por primera vez en siglos, el pueblo cantó. Cantaron a la libertad, a la justicia, al Dios que pelea por los suyos. Miriam, hermana de Moisés, tomó un pandero. Otras mujeres la siguieron danzando entre la arena. Entre lágrimas y risas, cantaban: El Señor es mi fuerza y mi cántico, mi salvación. Caballo y jinete arrojó en el mar. Fue un día que el mundo nunca olvidaría. Un día donde el mar se partió. Con él se partió la historia. Pero la libertad es solo el comienzo. La esclavitud había quedado atrás. Pero el desierto apenas comenzaba. Día tras día, el pueblo caminaba bajo un sol abrasador, con pies agrietados y corazones cansados. El hambre llegó primero, luego la sed, y con ellas la queja. ¿Nos trajo Dios hasta aquí para morir? En Egipto teníamos ollas llenas de carne, olvidaban el látigo, olvidaban el dolor, porque el presente dolía, y la fe a veces también duele. Pero Dios, paciente, respondió con milagros.
hizo llover pan del cielo. Mina lo llamaron, fino como escarcha, dulce como la esperanza. Delante de todos. Golpeó una roca, y de ella brotó agua como de una fuente escondida. El desierto se convirtió en altar. Cada milagro, un mensaje, yo soy tu proveedor. Y aún así, el pueblo dudaba. Porque la libertad exterior no cambia el corazón si el alma sigue atada al miedo. Entonces Dios los llevó al monte Sinai. Fuego. Humo y truenos cubrieron la montaña. El suelo temblaba. El aire ardía. Dios no se mostraba como una estatua y como un ídolo de oro. Era fuego viviente, voz inquebrantable, presencia que aplastaba. El orgullo. Moisés subió 40 días y 40 noches en la cima de lo eterno. Allí, en la espesura del misterio. Recibió palabras que tallarían la historia, los 10 mandamientos. Una ley escrita por el dedo mismo de Dios. No para oprimir, sino para liberar. No para esclavizar, sino para enseñar a ser libres de verdad. Pero mientras Moisés estaba con Dios abajo, el pueblo perdía la fe, a su propia imagen, y decidieron forjar a un Dios. Mientras Moisés hablaba con Dios en lo alto de la montaña, el pueblo, abajo, hablaba con el miedo. Este Moisés tardó demasiado. Y si no vuelve, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aarón, débil ante la presión, recogió el oro del pueblo, lo fundió, lo moldeó, y lo que nació fue una abominación a un becerro de oro. Un Dios hecho a medida, silencioso, cómodo, controllable. Un ídolo que no exige, pero tampoco salva. Y el pueblo danzó a su alrededor. Rieron, bebieron, se olvidaron del Dios que partió el mar, del Dios que les habló con fuego. Arriba, en la cima del monte, Dios vio todo. Su ira fue como un volcán a punto de estallar. Tu pueblo se ha corrompido. Bajaré y los destruiré. A Moisés cayó de rodillas. Clamó por ellos como un padre desesperado. Si los borras a ellos, bórrame a mí también de tu libro. Dios escuchó, no, porque el pueblo lo mereciera, sino por amor, por la intercesión de uno. Moisés descendió del monte con las tablas sagradas en las manos, y al ver la idolatría, la rompió contra las piedras. La traición había herido el alma de la historia, pero no la destruiría. Dios ordenó construir un santuario el tabernáculo, un lugar donde su gloria habitaría entre ellos. Un recordatorio de que, a pesar de la desobediencia, Él aún caminaba con su pueblo. La nube se posó sobre el santuario. El fuego lo envolvió. Dios no los abandonó, ni siquiera cuando ellos lo traicionaron. Pero el viaje no había terminado. La tierra prometida aún los esperaba, y con ella una última gran prueba. La nube se alzaba, y el pueblo marchaba. El desierto ya no era solo un camino, era un campo de batalla interior. A veces creían, a veces dudaban, a veces cantaban, a veces querían volver atrás, pero Dios nunca se apartó. Cada paso que daban era una enseñanza. Cada día, una lección de dependencia. Dios los alimentaba del cielo, les daba agua de la roca, les enseñaba justicia, pureza, compasión, santidad. Formaba no solo una nación, sino un legado, un pueblo llamado a ser luz entre las naciones. Moisés, ya anciano, vio la tierra prometida desde lo alto del monte Nebo. Su misión no era poseer, sino preparar. Con ojos llenos de lágrimas, pero también de paz, contempló la promesa y confió en que otro la alcanzaría. Y así termina Éxodo, ¿no? Con una victoria en la tierra.
sino con una victoria en el alma, porque no se trata solo de salir de Egipto, sino de sacar a Egipto del corazón. No se trata solo de cruzar el mar, sino de caminar con Dios todos los días. El Dios que abre mares, que escribe leyes en piedra, que perdona traiciones, sigue guiando a su pueblo con nube y fuego. ¿Y tú, lector, seguirás caminando con Él?